Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva visión semanal de los mercados para esta semana del 25 de mayo. Estamos en otra locación, estamos de vacaciones, estamos de viaje en estos días, así que estaremos en diferentes lugares en estas 2 semanas, pero de todas formas estamos acá haciendo esta visión semanal de los mercados que la llevamos haciendo hace tanto tiempo, hace tantos años, y no la dejamos de mantener porque es el espacio para detenernos y mirar qué es lo que pasó en la última semana que es tan relevante para esa visión que tenemos respecto a las inversiones en el futuro. Pasaron hartas cosas en los últimos días, están pasando hartas cosas en el inicio de semana, así que acá tenemos un pequeño resumen, como siempre, de lo que vamos a hablar en la visión actual. El S&P 500 completó 8 semanas al alza y las acciones globales siguen cercanas a máximos históricos. De hecho, estamos partiendo la semana con bastante optimismo, a pesar de que es feriado en Estados Unidos, los mercados no van a abrir, los futuros están indicando bastante optimismo relacionado al tercer punto, en que aumentan las expectativas de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán, y esto está impulsando una fuerte caída del petróleo, cercano a los $90 el barril en el caso del petróleo WTI. Así que es la noticia más importante en las últimas horas. Veremos qué es lo que termina ocurriendo. Ya sabemos que esto ha ido en idas y venidas precisamente de lo que son estas negociaciones entre Estados Unidos e Irán, pero por ahora es una buena noticia. Lo más importante la semana pasada en cuanto a noticias corporativas fue la entrega de resultados de Nvidia, que superó las expectativas en todas sus líneas, muy buenos números, pero la verdad que ya las expectativas están por las nubes y siempre se le puede exigir más a una empresa como Nvidia, así que por ese motivo es que tuvimos una pequeña corrección, porque muchas veces ocurre este típico dicho: compra con el rumor, vende con la noticia. El rumor ha sido y se ha confirmado que venían buenos resultados, la noticia es que salieron muy buenos resultados y por lo tanto ahí viene una toma de utilidades. El mercado ajusta su mirada sobre la Fed mientras las tasas largas siguen elevadas. Eso ocurrió hasta la semana pasada. Vamos a tener ahí una actualización de lo que está esperando el mercado respecto a el futuro de las tasas, así que eso seguirá siendo algo relevante a mirar en los próximos días. Y todo esto resumido, comprimido, destilado para de esa forma tratar de ver cuáles son las implicancias para tus inversiones. Agenda una reunión de diagnóstico gratuita, el link está acá abajito en la descripción. Invertir y construir patrimonio es distinto para cada persona y, como siempre decimos, te podemos ayudar en todo lo que tiene que ver con las finanzas personales, la relación con el dinero y también tus inversiones. ¿Qué pasó en el mundo la semana que dejamos atrás? Bueno, acá tenemos los resultados del S&P 500 subiendo un 0,8%, el Nasdaq un 1,1%, el IPSA dejó atrás una racha bastante negativa de varias semanas y se recupera un 1,4%. Con los mercados al alza, el índice de volatilidad VIX cae con fuerza un 10,3%. El Bitcoin corrigió también un 4,3%. Dólar index prácticamente plano, leves caídas. Dólar peso cayendo un 0,9%. El petróleo WTI cayendo la semana pasada un 4,4%. Esta semana que inicia cayendo bastante más. El oro cayendo un 0,9% y el cobre subiendo un 1,3%. Y acá está el tablero del resumen del S&P 500 y, como podemos ver, Nvidia cae un 4,43%, por lo que les decía anteriormente. Compra con el rumor, vende con la noticia. Google también cae cerca de un 4%, pero en general el panorama fue bastante auspicioso. En general el mercado bastante verde. Otra empresa que entregó sus resultados fue Walmart y también con caídas importantes cercanas al 10%, pero tuvimos una semana sin duda bastante positiva. Y en el ámbito de los semiconductores, subiendo fuerte Intel y AMD, subiendo más de un 10%, Apple subiendo también cerca de un 3%. Y acá tenemos a la caricatura que toda la semana sube investing.com. Y acá tenemos al CEO de Nvidia, también al CEO de Tesla, Elon Musk, que ahora está también con esta bullada salida a bolsa de SpaceX, que al parecer va a romper todos los récords en cuanto a valorización en la apertura a bolsa. Así que las grandes empresas de Estados Unidos están ahí celebrando, todos muy contentos, con Donald Trump también con una cara bastante optimista, porque al parecer, a pesar de todo lo que hemos visto en las últimas semanas, últimos meses, con los conflictos geopolíticos y los temores de una corrección mayor en la bolsa, finalmente eso no ha ocurrido y los resultados corporativos han sido muy buenos. De hecho, acá tenemos una lámina muy
breve de lo que fueron los márgenes de Nvidia, que son una locura. Tener estos niveles de márgenes son algo impresionante, con las ventas, con el crecimiento. Esto da cuenta de que en definitiva empresas como Nvidia y muchas otras de semiconductores no tienen competencia, trabajan prácticamente solas y cobran lo que quieren. Y eso hace que sus utilidades sean muy por sobre el estándar que existe en los mercados de manera histórica. Y eso también nos ha llevado a que hoy día las valorizaciones sean tan altas porque estamos viendo una situación quizás muy particular de lo que pueden hacer las empresas como monopolios naturales, en donde Google, Meta, todas las grandes tecnológicas finalmente no tienen mayor competencia y han logrado capturar parte importante del valor de sus productos a través de precios. Entonces eso lleva a utilidades extraordinarias y eso también lleva a valorizaciones extraordinarias. Así que hay una razón de por qué también estamos en esta situación, en el caso de la bolsa norteamericana, con valorizaciones por las nubes. Mirando el precio del petróleo, abrimos la semana con buenas noticias, como les decía anteriormente, el petróleo WTI cercano a los $90 el barril y volvemos a la parte baja de este rango que hemos comentado semana tras semana, entre los 90 y los $100 aproximadamente. Así que la clave está en cuándo va a romper ese canal. Si lo rompe a la baja es porque vamos a tener muy buenas noticias y un posible acuerdo ya definitivo entre Irán y Estados Unidos. De lo contrario, seguiremos en este canal. Pero por ahora estamos con optimismo en el inicio de semana por este posible acuerdo que básicamente apunta a abrir el estrecho Hormuz. En cuanto a noticias, la semana pasada, la verdad que de dulce de gras, noticias de menor importancia, y ahí tenemos, por ejemplo, las ventas de viviendas pendientes subiendo en Estados Unidos, Philly Fed cayendo de manera importante, los PMI, en el caso del PMI de servicio, muy similar a lo esperado, el PMI manufacturero, flash, no es el definitivo, este es la previsión, subiendo un poco más de lo esperado, pero por otro lado la confianza del consumidor de Michigan cayendo. Así que señales mixtas con noticias que de verdad no son tampoco tan relevantes. Y lo que sí cambia es la expectativa de tasa, en que para la reunión de junio, del 17 de junio, lo que ocurre es que nos mantenemos más o menos similar a la semana pasada en cuanto a una posibilidad de mantención, que es lo que ha venido marcando la pauta las últimas semanas. Deberíamos tener una mantención de tasas en la reunión de junio. Pero para la de julio se vuelve a modificar un poquito la expectativa. La semana pasada teníamos solamente un 4% de probabilidades de un aumento de tasa, ahora aumentó al 12%. Así que esto nos ha llevado a que ha cambiado mucho las expectativas de tasa para este año, en donde la línea naranja que aparece en esta tabla, o en este gráfico, la verdad, mostraba bajas de tasa para lo que era el año 2026 y ahora una mantención hasta la mitad de año y eventualmente un alza de tasas de aquí a fin de año. Ese es un cambio significativo, pero está por verse, porque si evidentemente el petróleo cae, que es lo que más probable va a ocurrir, esto nuevamente se va a modificar. Así que todo depende del precio del petróleo, en la medida que se mantenga y vuelva a bajar por un posible acuerdo, todo esto debería a una cierta normalidad, que era lo que esperábamos a principios de año. Y ahí pasa a ser súper importante el monitoreo que estamos haciendo del bono del tesoro de 10 años en Estados Unidos, que alcanzó niveles muy críticos la semana pasada. 4,7 aproximadamente, y estamos abriendo la semana bajo 4,5. Entonces ese era el nivel clave que hablábamos el lunes pasado, en donde probablemente el gobierno de Estados Unidos se iba a poner nervioso, probablemente iba a forzar a estar más dispuestos a acuerdos con Irán, en fin, y eso es lo que al parecer está ocurriendo. Así que veremos lo que pasa con el bono del tesoro de 10 años, que hay que seguirlo muy de cerca porque es el factor relevante a tener en cuenta hoy en día para los mercados. Siempre lo es, pero ahora quizás un poquito más con estos niveles que alcanza. Ahora, con todos estos cambios que se ven en este gráfico, probablemente cambie el gráfico anterior en donde se moderen esas expectativas de alza de tasa. Pasamos a mirar el comportamiento de las bolsas. La primera lámina que siempre mostramos es este tablero que nos comparte Charlie Vilelo, en que tenemos no muchos cambios. Sigue la parte baja el Bitcoin cayendo este año en 13,8%. Y le siguen con caídas muy menores los ETF de bonos, los ETF de renta fija, en donde el aumento de tasas le ha golpeado a estos activos. Por el lado contrario, tenemos a los commodities liderando, casi un 40% ya en lo que va del año, bonos convertibles cerca de un 20%, y después tenemos todo el grupo de acciones que ha tenido muy buenos resultados a partir de lo que ha ocurrido en las últimas semanas. Y acá en el gráfico no se alcanza a ver, pero estamos acá observando
los futuros del S&P 500 que está abriendo en el inicio de semana en máximos históricos. Y por eso colocamos siempre los futuros, porque este video lo hacemos muy temprano los días lunes y antes que abra el mercado norteamericano. Entonces los futuros dan cuenta de cómo viene la sensación del inicio de semana en este caso. Y a pesar de que hoy día va a estar cerrado por el Memorial Day en Estados Unidos, el futuro ya está marcando lo que debería ocurrir en definitiva con la apertura mañana martes. Así que estamos en niveles máximos en la apertura con mucho optimismo. China se modera en la última semana, no ha cambiado mucho el panorama, muy estable entre los 55, 58 dólares, con una tendencia alcista que se mantiene. Y eso yo creo que es el único freno China para que los mercados emergentes sigan subiendo bastante más, en que están cerca de máximos, 68, 66 puntos aproximadamente el ETF de mercado emergente, muy cercano a los 68 que registró hace algunas semanitas atrás. El mercado europeo también muy cerca de máximos, subiendo algo más lento, como decíamos en semanas anteriores, se quedó un poquito rezagado en el último tiempo Europa respecto a Estados Unidos, pero de todas formas estamos cercanos a máximos. Y el ACWI, sin tomar en consideración la posible apertura de esta semana, está también muy cerca de máximos. El All Country World Index, que es este indicador que agrupa a todas las bolsas en el mundo y que tiene una ponderación muy relevante en lo que haga Estados Unidos, más del 50%. Por el lado del oro, se sigue comprimiendo este triángulo que venimos monitoreando hace varias semanas, una lateralización que va acotando el rango de precios y vamos a ver por dónde rompe finalmente el oro. Y está pasando exactamente lo mismo con la plata, solo que con un rango mucho más amplio todavía por la mayor volatilidad que ha tenido en los últimos días, últimas semanas, la plata. Y el Bitcoin corrigió la semana pasada, llegó a alcanzar cerca de los 83.000, 84.000, bajó hasta 75.000 y se está apoyando ahora en un piso, en una tendencia alcista que se va ya marcando y eventualmente podría ir a buscar estos $85.000 que fue el nivel que mencionamos hace varias semanas que podría alcanzar. Y de esta forma aterrizamos en Chile, en donde tuvimos algunos cambios en el gabinete del actual gobierno de José Antonio Kast. Probablemente ese cambio de gabinete le afectó positivamente a la aprobación. Recordemos que la semana pasada la aprobación había caído a mínimos, a 36%, y subió 5 puntos a 41%. Así que probablemente era algo que es relevante para los gobiernos, quienes están dando la cara, los miembros de los diferentes ministerios. Y ahí tenemos a la evaluación del equipo de gobierno, donde sale Mara Sedini, que era la más golpeada, con muy baja calificación. Y acá vemos algunos cambios que de hecho en general observamos en las últimas mediciones que mejora un poquito la aprobación respecto a varios miembros del gabinete, de los ministros del gobierno. Así que por ahí va el cambio y veremos si eso se materializa ya posteriormente en la aprobación de esta gran reforma que se está proponiendo de reactivación económica, que ya también va avanzando en el Congreso, así que eso también probablemente vaya por un camino de aprobarse y esperemos, o lo que queremos, que tenga impacto finalmente en la evolución de la economía a futuro. Y aterrizamos en el comportamiento del dólar. En el caso del dólar index sigue muy estable, muy lateral en este rango entre los 96 puntos y los 100. Así que pequeñas caídas en los últimos días, pero muy menores, sigue en este rango. Y en el caso del dólar peso abriendo la semana más cercano a los 890 pesos, caída importante desde los 910 en que llegó a cotizar la semana pasada. Así que acá la gran incógnita es cuánto puede caer el dólar en Chile en función de las eventuales caídas del petróleo en el mundo, como lo dijimos en la última visión del dólar. Así que si es que el petróleo se consolida bajo los 90 dólares, es muy probable que el dólar en Chile vuelva a ese primer soporte cercano a los 8.74 y eventualmente romper ese nivel y ir a buscar los 850. Así que ese es el gran driver, ese es el gran factor a considerar para el dólar en Chile. Y por supuesto también el precio del cobre, que de todas formas se ha mantenido bastante alto. Estamos nuevamente sobre 6.40, 6.44 y con la caída del petróleo vuelve a beneficiarse el precio del cobre, que es como una dualidad opuesta que se ha dado en las últimas semanas. Así que eso en general termina siendo algo muy positivo para los activos chilenos. Así que por lo menos para el peso chileno, en el inicio de la semana deberían ser factores que beneficien al peso y por ende caer el dólar en Chile. Y también relacionado a la bolsa chilena, este cambio que se dio en los últimos días de la semana pasada también puede ser un factor que influye en la recuperación del IPSA. Rompe una racha muy negativa de varias semanas a la baja el IPSA
y se está apoyando ya sobre los 10.000 puntos que hablamos la semana pasada, que por ahí pasaba la media móvil de 200 periodos. Así que ese es un nivel importante a tener en cuenta para los próximos días. Y de nuevo, si es que el cobre sigue fuerte, el petróleo cae, debería ser algo positivo para la bolsa chilena también. El ETF de Chile, por las razones descritas anteriormente, una corrección importante de la bolsa, del IPSA, también una depreciación del peso chileno, le ha pegado de manera negativa al ETF de Chile que se cotiza en dólares, pero está entrando en una fase ya de lateralización, de congestión, muy parecido a lo que están haciendo otros metales como el oro, la plata y también en este caso mirando el comportamiento de Brasil, que Brasil también ha tenido una corrección y por tanto eso también influye en el desempeño de la bolsa chilena, medido en dólares en ambos casos, pero en ambos casos también con una tendencia bastante definida al alza que está llegando precisamente a la parte inferior, al soporte de estas dos directrices alcistas. Pasamos a mirar el comportamiento de los multifondos, que fue muy negativa la última semana. Todo esto por un rezago de lo que fue la semana antes pasada, en los últimos días, que eso no se alcanza a considerar en los valores cuota de los multifondos. De hecho, siempre es importante considerar que la semana se registra de jueves a jueves o de miércoles a miércoles. Ahí de repente creo que jueves a jueves. Entonces, no se consideró la última semana el viernes, tampoco se consideró este último día viernes que fue positivo. Entonces, este rango es muy malo en lo que fue los valores cuota de la última semana de los multifondos. Así que caída importante, evidentemente lo más significativo y el mayor impacto que hemos visto en la renta fija, porque han subido mucho el rendimiento, las tasas de los bonos del tesoro, y eso golpea a todas las tasas en el mundo. Entonces, por eso es que el multifondo E lo ha pasado mal en los últimos días, más que el resto. Pero como el resto también tiene renta fija, también se ve influenciado por ese factor, más la corrección que vivieron los mercados en los últimos días, que también se ve reflejado en estos valores cuota. Y con todo esto, ¿qué podemos esperar? Bueno, tenemos noticias económicas esta semana relevantes, como es el índice de precios Core PCA, que es la medida de inflación que mira la Reserva Federal. De todas formas, como es core, como es subyacente, elimina todos los precios de los bienes muy volátiles, como precisamente los agrícolas y el petróleo o los combustibles. Entonces, por eso es que también acá no hemos visto grandes variaciones. También se da a conocer el PIB preliminar, la segunda revisión, así que deberían dar en torno a ese 2% que se espera, y otras noticias de menor importancia. Importante destacar que ya con los máximos que se han visto recientemente en la bolsa norteamericana, dejamos atrás la corrección que se vivió este año entre febrero-marzo prácticamente con la situación de incertidumbre, conflicto geopolítico con Irán y Estados Unidos, y la corrección fue finalmente un 9,8%, muy en línea con las correcciones que se dan anualmente en la bolsa norteamericana. Tenemos algunas caídas más importantes del 20, 27, 35%, por supuesto cuando fue el COVID, pero en general el promedio es un 8,3% y en esta ocasión fue un 9,8%, lo cual son las típicas correcciones que se dan dentro del año y que en su gran mayoría son oportunidades. Pocas veces esas correcciones terminan siendo caídas más significativas. Así que en esta oportunidad por lo menos pasó lo habitual, que son correcciones menores. Y tenemos una gran noticia que está en desarrollo. Se va a lanzar a bolsa SpaceX con una valorización de 1,5 trillones o 1.500 millones de dólares. Esto es un valor en bolsa de aproximadamente el PIB de Chile por 5 años. Es una locura. Y lo que algunos analistas están hablando de que Anthropic va a salir a bolsa, ChatGPT, SpaceX, todas estas empresas que han tenido un gran impulso en el último tiempo fuera de mercado, en el mundo venture, y probablemente para sumarse a lo que van a hacer estas empresas, probablemente los principales índices, en donde naturalmente todos van a tener que comprar un poquito de estas empresas porque van a tener valores importantes en bolsa, van a tener que desinvertir de otras empresas. ¿Y cuáles son esas otras empresas? Probablemente grandes tecnológicas también. Entonces ahí puede haber un recambio de plata pasando de grandes tecnológicas actuales que están en bolsa a estas tecnológicas que están naciendo en bolsa recientemente. Así que ahí puede pasar alguna cosita media rara en los mercados por tema de flujo que hay que estar mirando, y por lo tanto desde ese punto de vista pasa a ser importante la apertura a bolsa de SpaceX y otras más que vienen en camino. Para resumir y finalizar, ¿cuáles son las implicancias para tus inversiones? Hoy el mercado estadounidense estará cerrado por el Memorial Day
vuelven las miradas a un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán. Esperemos que ahora sí surta efecto estas negociaciones, este buen ánimo de llegar a un acuerdo, y por lo tanto vamos a estar mirando las consecuencias en el precio del petróleo y las expectativas de inflación, que todo esto se materializa en el comportamiento, el desempeño de los rendimientos de los bonos del Tesoro a largo plazo en Estados Unidos. Las tasas de los bonos de 10 años o más es importante mirarlas porque si suben mucho, las cosas se complican. Si se modera, eso es bueno para todos y esperemos que así sea. Así que con esto estamos cerrando. Invertir y construir patrimonio es distinto para cada persona. Agenda una reunión de diagnóstico gratuita, el link está acá abajo en la descripción y por supuesto, como siempre, nos vemos en otro video. Que estén bien, un abrazo, chao, chao.